Cuando salió esta novela, inmediatamente hubo un afán por recomendarla y llegó a la península la fama. Sin embargo, acá se publicó con otro título. En España se publicó con el título de Los Conjurados. Y durante mucho tiempo era el único libro que se podía conseguir en España y Ibargüengoitia. Hasta la fecha es muy injusto lo que ha pasado con su obra en España, que no es debidamente conocida. Yo creo que mientras más andemos contagiando la lectura de sus cuentos, novelas y artículos, más va a sincronizar con el alma del peninsular y se van a topar con un mexicano maravilloso que además tenía el don del humor, que es muy diferente de hacerse el chistoso. El don del humor es una manifestación de la inteligencia, es una manifestación superior de la inteligencia y hay que saber edulcorar debidamente los párrafos, sobre todo cuando se tratan de escenas de la historia patria, para que el humor resulte en un alivio y al mismo tiempo en una especie de aleccionador. Con muy poquito sazón del humor logra el efecto Ibargüengoitia. Por ejemplo, en la novela se encontrarán con una escena del cura visitando la biblioteca del intendente en Cuébano, donde se le ocurre tomar el volumen de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert y buscar en la C cañones, su construcción. Eso ya sería suficiente como para dudar de la honorabilidad del cura y pensar que anda preparando algo. No dice nada más que ese pequeño detalle, lo cual es una maravilla. Tampoco, sin tener que rajarse las vestiduras, presenta a López como un hombre, como lo que fue. En la historia patria, en la historia de bronce, no se nos recuerda, salvo como una ligera alusión, de que tanto el cura Hidalgo como José María Morelos y Pavón eran curas. Ahora también no se nos recuerda, salvo por alguna remota alusión, de que eran curas misteriosamente con hijos. Cuando fue el centenario de la independencia, don Porfirio Díaz no supo qué cara poner cuando en el desfile iba una descendiente de Miguel Hidalgo, una de sus nietas, ya nonagenaria. Y ni modo de tapar el parche y decir que no lo era. O ni modo de negar que Juan Nepomuceno Almonte, que fue a Miramar a convencer a Maximiliano de Habsburgo para que fuera emperador de México, tuviera que explicar que su apellido se debía a que cada vez que el cura José María Morelos y Pavón tenía antojos, se iba al monte. Por eso su hijo se llamaba Juan Almonte. Ibargüengoitia abrevó de este universo maravilloso. Y si me apuran, es que la historia de México es de por sí ya bastante novelada. Un proceso revolucionario que empezó a gritos la noche del 15 de septiembre de 1810, en una conspiración que fue delatada, como en una escena cinematográfica, donde un valiente tuvo que ir a matacaballo para avisar que ya los habían delatado, mientras la corregidora estaba encerrada en sus aposentos, comunicándose con tacones en la madera de la duela. Pero un proceso que finalmente terminó por consumarse 11 años después y que terminó consumándose con el liderazgo de un antiguo soldado realista, en cuya casa llegó a servir el chocolate José María Morelos y Pavón. Si esto se lo explicamos a un sueco o a un inglés, pues no entendería muy bien de qué país estamos hablando, pero así es México. Y Ibargüengoitia lo entendió perfectamente bien, primero como dramaturgo, luego como cuentista, pero sobre todo como novelista. Habíamos ya leído Los Relámpagos de Agosto. A lo mejor valdría la pena más adelante volver a leerla, pero por hoy
los invito a que lean Los Pasos de López. Voy a leer fragmentos el día de hoy para más o menos tentarlos. Y nos vemos dentro de 4 semanas, que es tiempo suficiente para que la lean con calma. Anoten todas sus observaciones y dudas y le dedicamos una sesión a la recapitulación de esta maravillosa novela que empieza así. Periñón contaba que de joven había pasado una temporada en Europa y aludía con tanta frecuencia a su viaje que sus amigos llegamos a conocer de memoria los episodios más notables, como el de la vaca que lo cornó en Pamplona, la trucha deliciosa que comió a orillas del Ebro, la muchacha que conoció en Cádiz llamada Paquita, etc. El viaje había comenzado bajo buenos auspicios. Cuando estaba en el seminario de Huetámaro, Periñón, que era alumno excelente, ganó una beca para estudiar en Salamanca. Como era pobre, varios de sus compañeros y algunas personas que lo apreciaban juntaron dinero y se lo dieron para que pagara el pasaje y se mantuviera en España mientras se empezaba a correr la beca. Periñón decía que en el barco conoció a unos hombres de Nueva Granada y que durante una calma chicha pasó 7 días con sus noches jugando con ellos a la baraja. Al final de este tiempo había ganado una suma considerable. Comprendió que las circunstancias habían cambiado y le pareció que ir a meterse en una universidad era perder el tiempo. Ni siquiera se presentó. Durante meses estuvo viajando, visitando lugares notables y viviendo como rico. Hasta que se me acabó el último real, decía. Después pasó hambres. Cuando yo le preguntaba cómo le había hecho para regresar a América, nomás movía la cabeza como quien quiere borrar un recuerdo amargo. Bástete saber que llegué a Veracruz con la sotana muy revolcada, agregaba. Y ahí el relato brincaba y la siguiente imagen era Periñón en Huetámaro, aguantando las reclamaciones de los que lo habían patrocinado. Querían que les devolviera el dinero que le habían dado, cosa que Periñón nunca hizo. La sombra del viaje oscureció su carrera eclesiástica, que había comenzado también. Cuando alguna oportunidad se le presentaba, un puesto de secretario en la mitra, una cátedra, una parroquia importante, no faltaba quien se le echara a perder recordando que era jugador, que empezaba una cosa y terminaba haciendo otra, que no pagaba deudas, etc. El tiempo pasó y compañeros suyos bastante brutos llegaron a obispos o directores de seminario, mientras Periñón seguía en el curato de Ajetreo, pueblo al que siempre defendió. Dicen que es feo los que no lo conocen. Los atardeceres son muy bonitos. Te subes al campanario y miras para un lado, ves el llano, volteas para el otro, ves la sierra. ¿Qué más quieres? En cuanto a estar apartado, no me parece defecto. Nunca se ha presentado el obispo a visitarme. Eso es ventaja. Defendía Ajetreo, pero pasaba buena parte del tiempo de viaje yendo de una ciudad a otra y visitando a sus amigos. De regreso al pueblo se dedicaba de lleno a las manías que lo obsesionaron en la edad madura: crear gusanos de seda, cultivar vides y la que había de volverlo famoso y costarle la vida, que fue la de hacer la revolución. Antes de conocerlo, lo vi 3 veces en el camino a Cañada. Era una mañana de junio. El cielo estaba azul fuerte y parecía que no existiera la lluvia, pero la noche anterior había caído un fuerte aguacero y el camino era un lodazal. La diligencia se había atascado y los pasajeros habíamos tenido que ir a pararnos en unas piedras para no estorbar ni enlodarnos. Las mulas tiraban, el cochero daba gritos y chicotazos, el ayudante empujaba. Entonces apareció Periñón montado en su caballo blanco. Iba al pasito por el bordo entre la huizachera. Al ver nuestro contratiempo, arrendó, nos hizo los buenos días y preguntó qué se ofrecía. El cochero contestó que nada y Periñón siguió adelante muy tranquilo, silbando una canción. Después supe que él mismo las componía.
No llevaba sombrero y tenía la calva requemada por el sol. Se sabía que era padre por el alzacuello, pero en vez de sotana llevaba pantalones y botas con espuelas. Cabalgaba dejando colgar el brazo izquierdo, en cuya mano llevaba siempre la vara que usaba para espantar perros. Es un retrato perfecto, con 2 páginas, del tipo de cura abajeño, es decir, del Bajío, que en realidad fueron 58 curas los que andaban conspirando para el lanzamiento, y el mejor retrato que se pudo haber hecho de Miguel Hidalgo y Costilla. Hay desparpajo y hay ligereza porque, como ustedes ya notaron, Ibargüengoitia se inventa aquí la voz de un narrador que es testigo. Es como si el propio Ibargüengoitia hubiera conocido a Hidalgo, quizá después de leer varias biografías, y luego desmenuzarlo con un buen sentido del humor, que es, repito, la orientación de la inteligencia a favor de la narración. Es decir, que te enteres de un hombre que tenía por afición crear gusanos de seda y además hacer la revolución. Así nomás, punto y aparte. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Quieren que leamos más? ¿Me sigo? ¿Me paro? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo de la Revolución de Independencia de México? El año que viene se cumple el bicentenario de la consumación de la independencia. La fecha es el 27 de septiembre, que además es el día de mi cumpleaños. Ese día sería lógico la celebración, pero como para novela de Ibargüengoitia, nosotros conmemoramos la Noche del Grito. Cada presidente en diferentes sexenios ha adecuado el grito a las circunstancias de su ideología o de sus políticas públicas. Así, por ejemplo, el presidente Luis Echeverría gritó "Vivan los países del tercer mundo". También otros funcionarios en el extranjero han adaptado el grito a sus antojos. No olvidemos que en Inglaterra hubo un embajador que incluso aprovechó la ceremonia de independencia, de conmemoración de independencia, para gritar "Viva Porfirio Díaz". Absolutamente bochornoso. Lo cierto es que Hidalgo gritó "Viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII". ¿Quién es el que conmemoró o propuso la conmemoración en la noche del 15? Maximiliano de Habsburgo. Y muy reveladoramente, Max fue de los primeros que se preocupó por ir a Dolores, ir al curato, buscar en dónde dormía el cura y pasó la noche ahí. De hecho, durmió en la cama de don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero eso conviene, más bien, eso no conviene recordarlo porque era el emperador austriaco putativamente adjudicado como un mexicano al que se le ocurre hacer eso, y no ese gigante liberal oaxaqueño intemporal que se llamó Benito Juárez. Este tipo de ironías y de sinsentidos es de lo que está hecho la literatura. Por eso yo creo que se divirtió mucho investigando el tema, y luego, según testimonio de su viuda Joy Laville, no fueron pocos los intentos para intentar retratarlo, para cuajarlo. Les recuerdo, para quienes ya lo han oído, que Jorge acostumbraba a subirse a los taxis y comentar con los taxistas el perfil de sus personajes y los nudos de sus tramas, lo cual era bastante desconcertante para el taxista, por supuesto. Y lo hacía en París, lo hacía en francés, lo hacía en México, español, lo hacía en cualquier país donde anduviera. Se subía al taxi, decía un destino y así sin más decía: pues yo opino que Periñón sería un buen nombre porque tiene sonoridad y el apodo sería López. El taxista, por supuesto, no sabía de qué estaba hablando el pasajero, pero igual le decía: pues sí, suena bien, póngale como usted quiera. A mí me parece que es perfecto Periñón, y si se dan cuenta, ya empezó a meter la geografía de su literatura porque dice que lo conoció camino a Cañada. No, yo creo que es Marfil, cerca de Guanajuato.
pero habría que verificar. Hay que hacer un mapa un día. ¿Quieren un día hacer Cañada, no De sé, hecho, yo me Querétaro. metí al mapa para ver. O sí, Querétaro, perdón, Querétaro, sí. sí. Sí, Querétaro, y de ahí ya después el epicentro va a ser Cueva. exactamente. ¿Algo más? ¿Seguimos leyendo un poco más? ¿Les late o les aburre? No conozco a nadie que se aburre con Ibargüengoitia. El coche salió del atolladero, seguimos el camino, llegamos a un pueblo, bajaron unos pasajeros y subieron otros. Más tarde, en el tramo firme que había en la ladera de un cerro, las mulas echaron a correr y alcanzamos a Periñón. El caballo blanco andaba suelto y pastando. Su dueño estaba en la milpa con una pala en la mano, rodeado de campesinos que lo miraban con atención y respeto, como si nunca hubieran visto hacer un agujero en el suelo. El tercer encuentro ocurrió pasado el mediodía en la venta en que nos detuvimos para comer y cambiar de tronco. Aparte de la cárcel, no recuerdo lugar más inhospitalario. La ventera nos hizo entrar en un cuarto oscuro y ahí nos dio de mal modo frijoles y tortillas viejas. Regañó a un pasajero cuando lo vio orinar sobre una cerca de piedra. Y a mí, que pedí agua para beber, me la dio en un jarro con la advertencia de que había que ir a sacarla de un arroyo que quedaba a más de 300 varas. Pasados estos disgustos, salimos al portal listos para partir y ahí estaba Periñón. Se había recostado en una hamaca y se mecía empujándose con el pie. Se había quitado el saco para estar más fresco y platicaba con unos chiquillos. Dos sacerdotes que iban en la diligencia se acercaron a saludarlo. Domingo, ¿qué andas haciendo? Estoy esperando a que la señora ventera saque el cabrito que me ha hecho el favor de meter en el horno, dijo él, y se siguió meciendo. Al poco rato en la diligencia supe quién era, porque los que lo habían saludado dijeron: si el padre Periñón es tan listo, ¿por qué se queda en el curato de un pueblo tan feo? Porque así lo dispuso Dios, dijo el otro, que no quería tocar el tema. El que contestó era el presbítero Concha, que ya llevaba en la cara las huellas de la enfermedad que habría de ponerlo en la tumba. Delgadez extrema, ojos llorosos y piel transparente. Desde hacía tiempo le daban soponcios en momentos inoportunos. Había rodado los escalones del presbiterio con una hostia en la mano, pero siempre que alguien le preguntaba cómo se sentía, contestaba: divinamente. Era un viejo simpático, diminuto, bien proporcionado. Después me contó que lo habían invitado a dar un sermón en un pueblo lejano, y como no se sentía bien, había querido que lo acompañara el padre Pinole, a quien no quería, pero que en un momento de mala suerte le hubiera servido de sustituto o para ayudarlo a levantarse del suelo. Iban en la diligencia de regreso a Cañada, en donde los dos oficiaban. Padre Pinole era prieto, grande, con una boca que fruncía para hacer parecer más chica. Después supe que en Cañada tenía fama de indiscreto y que no se confesaban con él más que los que eran casi santos. Llamaba al presbítero su reverencia y era muy atento con él. Amarró en la ventanilla un trapo para que al otro no le pegara el sol. Extendió en el asiento un paliacate en donde echaron las cáscaras de los cacahuates que se comieron, y cuando terminaron los sacudió contra el viento, llenándonos de ollejos a los otros dos viajeros que íbamos en el coche. Éramos yo, que tenía 25 años y uniforme de oficial de dragones, y un viejo de anteojos cuadrados y tricornio, quien cuando el coche no daba brincos leía un libro intitulado Manual del Inquisidor. Era el licenciado Manubrio. Es decir, que el día que conocí a Periñón, conocí también a quien poco más de un año después iba a decidir su suerte. El licenciado llegó a la Nueva España ya viejo y pasó 10 años en Veracruz. Él decía que trabajando en la aduana, pero no es cierto. Después muchos dijeron que había sido agente secreto y que había ido a Cañada en esa función, enviado por la Audiencia de México. No creo. Mas me parece verdad lo que él decía.
Le habían dado fiebres tercianas y había tenido que dejar el empleo y la costa para radicarse en un clima benigno. Quiso nuestra mala suerte que alguien le ofreciera en Cañada una escribanía a buen precio. El cuarto viajero era yo. Me llamo Matías Chandón, soy artillero, pero servía entonces en un regimiento de dragones. Teníamos 2 años acantonados en Perote. Hacía unas semanas que había sabido que en Cañada estaba formándose un batallón provincial y que estaba vacante la plaza de comandante de la batería y jefe de artificieros. La había solicitado por escrito y el coronel me había contestado ordenándome que me presentara pruebas de oposición el día 12 de junio. Por otra parte, el corregidor de Cañada, que era amigo de un amigo mío, al saber que yo había solicitado el puesto, me había hecho el favor de invitarme a pasar unos días en su casa. Durante el camino los padres hablaron entre ellos, pero el licenciado y yo, nomás para comunicarnos lo más indispensable. Era de noche y estaba lloviendo cuando llegamos a la venta de Toma de López. El ventero nos dio la mala noticia. Aquí no hay más que un cuarto. Era enorme y tenía 7 camas. Mientras el padre Pinole y yo recorríamos rincones aplastando alacranes, el presbítero y el licenciado tentalearon las camas y se quedaron con las mejores. Después nos dimos la mano y dijimos quiénes éramos y de dónde veníamos. El licenciado sacó baraja y propuso jugar Paco Chico mientras nos arreglaban la cena. Los demás aceptamos y en un ratito nos ganó 20 reales, cosa que el presbítero Concha nunca le perdonó. Para llegar a donde estaba la cena tuvimos que atravesar un corral a oscuras porque un ventarrón apagó la vela. Cuando entramos en la cocina el presbítero me dio un codazo y me dijo, aparte, el licenciado ya metió la bota en el lodo, me alegro. Antes de sentarse a la mesa los padres rezaron y yo hice como que pensaba en Dios. El licenciado Manubrio, en cambio, se sentó, se amarró en el pescuezo una servilleta que tenía una mancha de mole y dijo, que nos traigan vino. El padre Pinole quería agua de chía, pero en aquella venta no había más que hojas de naranjo, que fue lo que bebimos. Cuando en la conversación salió que yo iba invitado a casa de los corregidores, el padre Pinole se estremeció de envidia. Pues tiene usted buena suerte, me dijo, porque yo nunca he entrado en ella. No era amigo de los corregidores, pero conocía su vida y milagros, que expuso. Aquellos eran los meses que los Aquino pasaban en la casa de la Loma, que era un palacio. Ahí estaba la mesa mejor servida del plan de abajo. Los que se sientan en ella, agregó, beben vinos que uno ni se imagina que existan. Dicen que hay noches en que llegan de visita señoritas decentes y bailan danzas modernas, y volviéndose al presbítero preguntó, ¿verdad su reverencia que así es la vida en casa de la Loma? Así es, más o menos, dijo el presbítero, y se comió un pedazo de tortilla dando por terminado el tema. Cuando salimos de la cocina se habían quitado el viento y la lluvia. Al ver la noche serena, el licenciado propuso dar unos pasos para ayudar a la digestión. A los padres les pareció que estaba como boca de lobo y prefirieron irse a acostar. Yo acepté. Fuimos por campos iluminados nomás por chupiros. Tropezamos con unas trancas. Un perro salió a ladrarnos. Oímos ruidito de agua y después sentimos que ya habíamos metido los pies en el arroyo. Por fin dimos con un obstáculo tan grande que no pudimos rodear y optamos por sentarnos en él. Era una piedra. Ahí el licenciado Manubrio me relató la historia de la conspiración de Huetámaro. Había ocurrido el año anterior. 5 oficiales de las milicias y 3 sacerdotes, todos criollos, se juntaban en uno de los salones del obispado para tramar una revolución. Querían proclamar la independencia de la Nueva España, abolir los tributos reales y, lo que al licenciado Manubrio le parecía más espantoso, incautar los bienes de los españoles para distribuirlos entre los mexicanos, incluyendo las comunidades de indios. Pero sucedió que 2 de los conspiradores habían tenido un pleito.
El licenciado ignoraba si por cuestión de mujeres o deudas de juego. El caso es que uno, por hacerle un mal al otro, fue con el intendente y delató la conspiración. El intendente actuó como rayo, apresó a los conspiradores, los puso en 2 coches y los mandó a México con escolta. Ahí la audiencia dispuso que fueran juzgados en secreto, pero con rigor. Las sentencias habían sido severas y todos estaban en San Juan de Ulúa. Todos, claro, menos el delator, a quien el intendente había prometido indulto y discreción. Le he contado este caso, don Matías, terminó diciendo el licenciado, para que sepa qué terreno pisa. Usted viene de Perote, en donde la vida será aburrida, pero se respira un aire mejor. Las tropas de ahí son leales a la corona. Ahora va usted a un nido de víboras. Esta región está llena de criollos resentidos, gente incompetente que se siente postergada. He querido abrirle los ojos y me los abrió, porque hasta ese momento yo había creído que las revoluciones eran sucesos que ocurrían en el extranjero. Fin del primer capítulo, maravillosa entrada a la historia de México. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada más que siga perfilando a los personajes como hasta ahorita ya los dibujó. Y lo que espera el lector, por lo menos yo, es que los puntos que dejó colgando me los aclare mientras avancen las páginas. ¿Qué onda con los curas? ¿Por qué dijo que el mismo día que conoció a Periñón, conoció a quien iba a resolver su destino? Pues eso ya es suficiente tentación para seguir la lectura de esta maravillosa novela. ¿Tienes alguna duda? En ese sentido, Jorge utiliza muchas veces un lenguaje que es muy llano, muy claro para cualquier gente. No tendría florituras, pero es extraordinariamente explícito en cosas como generar, por ejemplo, el suspense, ¿sí? Y al mismo tiempo es casi a veces una descripción de la misma forma en la cual te encontrarías tipos de personas en México que piensan y hablan casi como él como nosotros. Exactamente. Tal ¿sí? cual como nosotros. Fíjate que a mí lo que me intriga, y con envidia lo he tratado de imitar, lo digo abiertamente, son detalles que al parecer son niños y le dan una realidad palpable a la escena. Es decir, si no hubiera mencionado que el par de curas van comiendo cacahuates, pero el hecho de que lo menciona, yo como niño yo me fijo en eso. ¿Sí? Pero solo en México seríamos capaces de darle importancia a la pregunta de cualquier niño curioso, ¿y qué hacían con las cáscaras? ¿Sí? Ya te lo resolvió, te dice, no, en un paliacate iban poniendo las cáscaras y luego lo vació por la ventana contra el viento, con lo cual, en el instante en que dice que los bañó a todos con las cáscaras, ya los viste. Ya te acordaste de la vez que te subiste en un autobús, en un tren, y te tocó uno al lado comiendo cacahuates. Sí. O yo mismo, que era fanático de los cacahuates. Por eso tengo esta dentadura tan estorbosa. Otra cosa que me maravilla es que cuando terminan de cenar, él narra hacia dónde van, que en realidad ni sabemos dónde es, no tenemos un mapa, esto no es una película. Y dice que están caminando en la oscuridad y que de pronto sintieron que ya estaban pisando el arroyo. Y diría un productor hollywoodense, qué cosa tan insípida de pronto decir que si se sentaron en medio de un bulto, punto y seguido, era una piedra. Parece insignificante, pero en esa piedra es en donde a él le van a resumir lo que podría decirse que es las circunstancias políticas del momento. Y la novela. Sí. Es decir, lo que vas a leer es lo que te está advirtiendo desde el principio un funcionario, porque en este momento el narrador ya somos nosotros. Es decir, ese militar que va a Cañada para hacer unas oposiciones, para ver si se queda en un nuevo puesto, no en Perote, que además pobre gente de Perote, pero
menuda felpa les pone diciendo, pues tú vives en Perote, que ha de ser muy aburrido. Pero aquí vienes a un nido de víboras. No, bueno, es que también el que ha pasado por Perote te ha tocado esas veces de que te baja las nubes y aquello Y no que ves no ves nada, nada. que te entra la nube hasta en la habitación. Ahora, curiosamente, en Perote, yo lo único que recuerdo es un lugar donde siempre parábamos, que parecía un rincón de España en medio de Veracruz, que vendían chorizo de Pamplona y butifarras y fabada. Y el único lugar donde de alguna forma se daban bien los jamones serranos. Exactamente. Curiosamente, yo creo que Ibargüengoitia para hacer el recorrido se ha de haber montado en su automóvil y verificado. Es una maravilla la manera en que ya te enganchó desde el primer capítulo. Los personajes que ya están perfilados van a ser claves a lo largo de la historia. Sí, coincido con las palabras. Por ejemplo, lo del soponcio. Le da el soponcio, es como además una palabra un poco... Totalmente antigua, ¿no? familiar. Claro, y Nuestra. familiar, pero es como de... Pues muy de... Ay, es que casi me da el soponcio, como de susto, ¿no? Como Y un luego les infarto. parece que así como está usando palabras tan cercanas a nuestra sobremesa familiar, al mismo tiempo lo que ya logró es que también Periñón es un misterio. Es decir, lo vimos en el camino cabalgando. Él preguntó si se ofrecía ayuda. Le dicen que más o menos se van a apañar y él se sigue. Sí, pero Siguiente perfila escena, ¿lo exactamente ven? un estilo de persona. Sí, Aquella gente de que a lo mejor llega y se pone a hablar con cualquiera, cosa que también es, muchas gentes conocemos a alguien así, sí, ¿sí? por supuesto. Y que además termina haciendo amistad con cualquier persona, y que termina, por ejemplo, teniendo vínculos de que los relacionan íntimamente con gente de muy diversas clases. Sí, porque bueno, después te lo encuentras en la fonda, tirado en una hamaca, Y le están preparando un y le cabrito. están preparando un cabrito en el horno. En ningún momento les está invitando, ¿eh? No. Y ellos comen frijoles y tortillas viejas que con solo mencionar eso, te llega el sabor y la sensación de lo inhospitalario que era ese lugar. Y luego, por supuesto, que tenía que haber a alguien que se le ocurrió mear en una tapia y por ende ser regañado por la dueña. También el juego que dice Paco Chico, ese, ¿cómo es? Porque no Pues es un juego de baraja española, yo en realidad no sé jugarlo. Pero es baraja. Es de baraja, sí. Y a lo largo de la novela menciona varias veces que juegan Paco Chico. Y si mal no estoy, en estas ruinas que ves, los personajes también juegan. Yo no sé si es que a Ibargüengoitia le gustaba jugar Paco Chico. Pero ha de ser un juego que era popular en tiempos de, digamos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hasta ahorita el misterio de Periñón es que lo poco que ha mencionado sí es un perfil que puedes reconocer en cualquier biografía de Hidalgo. Sí se divertía criando la vid, sí era jugador, también toreaba, Le gustaban los le toros. gustaban mucho los toros, también cantaba, era muy fiestero, y no solamente de las canciones que componía, sino que también se sabe que cantaba con mucho ahínco el chuchumbé, que no voy a explicar qué es, porque eso ya les toca a cada uno de ustedes investigar qué es el chuchumbé. Te lo dejo de tarea, búscalo en el diccionario de la Real Academia Española, a ver si aparece por ahí. ¿Algo más? Pero que también, por ejemplo, de alguna forma lo explica como una gente muy culta. Lo que decías, por ejemplo, de ser alguien que consultaba en aquel entonces la enciclopedia. Sí. Y lo de las vides, creo que también era un problema de que estaba prohibido que plantaras vides en México. Sí, por supuesto, porque eso estaba regulado. Sí. Igual andar haciendo loterías, por ejemplo, no podías fabricar tabaco. También. Todo eso estaba regulado por la corona. Sí, sí, sí. Ahora, lo curioso es que en el párrafo en donde te narra la peripecia de Periñón en Europa, también está desvistiendo esa idea de que había venido a estudiar a Salamanca. Es un cuate que ganó mucha lana en el barco y se la vino a gastar. Las tres anécdotas que menciona, pues no corresponden a un joven bachiller que viniera a estudiar. Uno es que un toro lo cornó en Pamplona,
Otro es una chica que conoció en Cádiz, y no me acuerdo cuál es la otra peripecia. La trucha del Ebro. Ah, exacto. Entonces consigue una trucha en el Ebro, anduvo paseando, y luego allá anda, no de sotana, pero anda de pantalón y botas con espuelas. Y debiéndole a toda la gente que le... Por supuesto que quieren que les devuelva el dinero porque según esto le pagaron su beca para ir a estudiar. Es lo que cualquier estudiante hoy en día también hace, o sea, no... Sí, pero si se entera con ACID, creo que sí le cobran una multa. Sí. Bueno, pues espero que se diviertan mucho leyendo esta maravillosa novela. Nos vemos dentro de 4 semanas para leer otro pedazo y darle el cerrojazo y empezamos con otra.